En Panamá le damos hoy la bienvenida al exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, quien está aspirando ahora a la alcaldía de Bogotá para las elecciones de octubre. Bienvenido, ministro. José Gregorio, un saludo muy especial. Y vamos a conversar unos minutos sobre política local de Bogotá, por supuesto, de Colombia y, por qué no, un poquito también del papel internacional de Colombia en todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa, que ha sido su experiencia, ¿no? Si le parece, vamos a empezar un poquito por lo último, de lo macro, para luego ir acercándonos a lo que ya sería tal vez el foco que tiene usted en este momento, que es la ciudad de Bogotá. Y pues que daba su experiencia en este ámbito de seguridad y la delincuencia, seguramente el tema de la seguridad ciudadana va a ser una bandera muy importante en esta campaña, ¿no? Pero quiero antes recordar cómo durante su gestión como ministro de Defensa en el gobierno del expresidente Iván Duque, pues hubo duros golpes al narcotráfico, a las guerrillas, al Clan del Golfo, se alcanzaron cifras récord en cuanto a lo que es incautación de cultivos y ahora estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Ahora, según las últimas cifras que hemos visto, se ha reducido la incautación de cultivos. El gobierno apuesta por la llamada paz total y pues dentro de esta paz total hemos visto esos programas, esos proyectos tal vez insólitos de pagar a delincuentes para que dejen de matar o incluso como dijo Petro el año pasado, de dejar de contar algunos delitos para que bajen los índices de inseguridad. Quisiera preguntarle muy brevemente luego de este contexto, ¿cómo cree usted que se combate tanto en Colombia como en Bogotá la inseguridad? ¿Con mano dura o con estos acuerdos de paz como los que propone Petro? El gobierno del presidente Petro ha planteado una política de paz total que tiene unas premisas equivocadas y que han hecho que se incremente la violencia, el narcotráfico y la inseguridad en Colombia. La paz total plantea que los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y el ELN no son un enemigo interno y son un grupo que tiene unos intereses políticos, pero desconoce así que ellos tienen unos propósitos criminales y que están vinculados con el narcotráfico. Ese es el primer problema. En segundo término, ha iniciado unas negociaciones de paz en las cuales no ha fijado condiciones previas para que haya ceses bilaterales, monitoreo y seguimiento a esos ceses. Adicionalmente, no ha exigido que ellos acaben con los delitos que siguen cometiendo en contra de los ciudadanos como extorsiones y secuestros. Al no tener condiciones previas, continúa la violencia. Y lo tercero, no ha fijado agendas claras hacia el futuro sobre los temas a discutir y especialmente el papel la fuerza pública, lo que ha hecho que la fuerza pública hoy en Colombia, fuerzas militares y de policía, no tengan claro su papel y por supuesto de alguna forma ha limitado su capacidad de actuación, lo que ha generado más violencia e inclusive yo diría que tener un ejército y una policía maniatadas para actuar en contra de esos criminales. Primer problema, confunden la política de paz con la política de seguridad y creen que la política de paz es la que garantiza seguridad y no ha fortalecido a la fuerza pública para que garantice seguridad y por el contrario, a partir de tener un Estado fuerte, ellos negocien de una forma mucho más organizada, como ha sido la experiencia de negociaciones exitosas previas. Y en segundo término, la discusión de narcotráfico ha llevado que, con una nueva aproximación de decir que se puede legalizar la droga y que hay que combatir es a los laboratorios y también eh, a la, a la a las incautaciones de los grandes negocios sin combatir y erradicar cultivos y sin tener una decisión contundente en contra del narcotráfico, ha hecho que se incrementen los cultivos ilícitos, que hayan menos incautaciones y haya menos posibilidad de luchar contra el narcotráfico, lo que ha inundado las ciudades de microtráfico, ha incrementado la violencia y se está perdiendo esta batalla. Y pues lo que usted dice, evidentemente vemos cómo estos grupos criminales siguen pues extorsionando, secuestrando, matando, reclutando a menores. Ahora tal vez la pregunta es cómo interpretar toda esta política de Petro cuando por un lado pide a la fuerza pública suspender las operaciones militares contra el ELN, pues invocando este cese al fuego y además exige a instituciones bajar el tono utilizando un lenguaje de respeto y de desescalamiento del conflicto, como dijo en esta resolución, ¿no? Es esto tal vez se puede interpretar como una entrega, una capitulación del Estado ante el terrorismo de estos grupos criminales. Definitivamente, aquí ha habido un problema de trastornar y trastocar los valores que debería tener una sociedad y básicamente considerar que el Estado de Derecho no puede primar sobre los delincuentes y los violentos y aquellos que atentan contra la estabilidad. Y precisamente
al otorgarle este estatus de negociación sin exigir condiciones previas, a garantizar que sigan en condiciones de narcotráfico, extorsión o secuestro, erosiona la legitimidad del Estado de Derecho. Y en tercer lugar, el mandar las señales de que para poder garantizar que ellos vuelvan a la legalidad, hay que pagarles por no matar, distorsiona todos los valores de una sociedad y precisamente es un declive y un declinar frente al papel del Estado de Derecho. Es una dificultad grande someter a los criminales, pero es lo correcto, es lo que se debe hacer. Y el gobierno está mandando señales contrarias al permitirle a estos grupos estar en procesos de paz total, pero al mismo tiempo seguir secuestrando, extorsionando, como vimos recientemente, asesinando a algunos de los jóvenes que habían reclutado de forma ilegal, que, como es el caso de las disidencias de las FARC. Esto tiene realmente a la sociedad colombiana muy consternada frente a ese tipo de valores que se están promoviendo. ¿Qué le dice un padre hoy en Colombia a su hijo que es de una familia vulnerable, una familia campesina, una familia trabajadora, que toda la vida le ha dicho, esfuérzate, sal adelante, ponle ganas a tu trabajo, demuestra que tienes capacidades, ahora frente a otro que le dice, no, tranquilo, sal a delinquir que el presidente te va a pagar, sal a matar, con eso más bien te pagan y tú ya no tienes que estudiar o esforzarte en tu vida. Eso distorsiona los valores de una sociedad. Sí, estos jóvenes reclutados de los que usted habla ya no es solamente en los campos, porque como usted menciona también en su libro, se estaba infiltrando a lo que se llamó la primera línea, ¿no? Que surgió en el paro de 2021 y digamos que el tiempo y la justicia le dio la razón cuando vimos que justo el mismo día en que se conocieron detalles de esta resolución, salió un fallo judicial en el que se confirmaba la participación de guerrilleros de las llamadas disidencias de las FARC, de los cuales uno tiene vínculos con el ELN en lo que fueron o en lo que fue este llamado estallido social de 2019, que sabemos que pues fue un ensayo para lo que fueron las protestas de 2021, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en este caso cuando vimos tal vez una posición un poco complaciente de la alcaldesa Claudia López y ahora cómo usted, si llegara a la alcaldía de Bogotá, cómo enfrentar esta situación si llega a presentarse algo similar? Ya sabemos que pues no es lo mismo desde el ministerio que desde la alcaldía, pero pues hay un nivel de coordinación y tal vez no sea igual si la alcaldesa Claudia López, pues ella apoyó al presidente Petro, tienen sus diferencias, en su caso sabemos que pues evidentemente son diferencias mucho más marcadas. ¿Cómo coordinar con un gobierno de izquierda como el de Gustavo Petro este tipo de acciones cuando pues no se sonroja al defender a estos grupos como los de la primera línea? En el libro que escribimos y lanzamos recientemente, Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social que golpeó a Colombia, lo que develo es que primero Colombia pasó de una amenaza rural que tenía con los grupos armados ilegales a una amenaza de desestabilización urbana que sucedió con los bloqueos, el paro y el vandalismo del 2019, 2020 y 2021. Y allí señalo claramente que desafortunadamente la izquierda radical del pacto histórico instrumentalizó con una situación de indignación social que tenían los jóvenes por varios factores, indignación frente al sistema político, indignación frente a la falta de oportunidades y especialmente el COVID. Y les mintieron, los engañaron, los instrumentalizaron para salir a marchar, avivaron ese odio en las redes sociales, pero también cogieron a un pequeño grupo de ellos y los convirtieron en grupos para desarrollar acciones violentas, que fue lo que pasó con la primera línea, en donde encontramos que ellos fueron entrenados, preparados, financiados por disidencias de la FARC-ELN y en algunos casos por grupos de microtráfico local para destruir estaciones de policía, para destruir casas de justicia, para destruir establecimientos de comercio, bancos, etcétera. Entonces, pues aquí lo que señalamos es que si bien hubo insatisfacción social, mucha se fue instrumentalizada y usaron a esos jóvenes para generarles odio. Esos jóvenes que se manifestaron pacíficamente están en sus casas. Aquellos que cometieron delitos porque destruyeron el Transmilenio o el sistema de buses, destruyeron un banco, finalmente fueron capturados y judicializados con un juez y un fiscal, 300 de ellos, y estos jóvenes hoy están en la cárcel y tienen medidas con la justicia colombiana y así debe ser. En mi caso particular, como alcalde de Bogotá, garantizaremos la manifestación pacífica. Eso es lo que dice la Constitución. Si una manifestación es pacífica y no afecta derechos de tercero, de hecho, la responsabilidad del Estado, del alcalde, de la policía es garantizarla.
pero si inmediatamente comienza a lanzarse piedra, bombas incendiarias, hay bloqueos o afectan los derechos de una persona, destruyen un comercio, destruyen un CAI, pues es necesario que intervenga de una vez la fuerza pública para restaurar el orden y la tranquilidad. Hay quienes de un lado criticaron lo que fue la acción del gobierno en 2021 y hablaban de violaciones a los derechos humanos, mientras por el otro lado que faltó tal vez más mano dura de parte del gobierno para evitar que este caos y esta violencia llegara a mayores. ¿Cómo manejar eso desde un nivel de gobierno como la alcaldía, luego de haber pasado ya por el gobierno nacional? Lo importante acá, y yo lo señalo en el libro, la situación fue muy compleja y no fue fácil, porque ellos utilizaron una metodología que aplicaron en Chile, luego en Ecuador, luego en Colombia, inclusive yo creo que lo que está pasando hoy en Francia, esas movilizaciones tienen el mismo método. Hay un grupo que tiene indignación social por alguna causa, que ellos avivan a través de las redes sociales, generan odio, generan noticias falsas, generan algunas veces injurias y calumnias que llevan a que la gente actúe violentamente y también preparan a otros para actuar violentamente, para destruir organizado. Eso es sistemático, organizado y planeado premeditadamente, como sucedió con la primera línea, y luego quedó en evidencia, como tú dices, en los fallos judiciales, donde se muestra que la disidencia de la FARC financió, incluyó y apoyó esa destrucción y ese terrorismo, lo cual significa precisamente que en este caso particular lo que nosotros tenemos que garantizar es que eso no vuelva a suceder. Y lo primero es garantizarle oportunidades a los jóvenes, tener diálogo con los jóvenes, no permitir que los instrumentalicen y los llenen de odio y por el contrario garantizarles oportunidades sociales, económicas, como las que debe ser, pero ciertas, no sin utilizarlos, instrumentalizarlos y mucho menos llenarlo de ese odio, sino lo que queremos en Bogotá es que unamos a los bogotanos en torno a propósitos de los jóvenes para tener una educación, una universidad distrital digital gratuita donde puedan estudiar inglés y hacer carreras cortas, largas, para poder garantizarle oportunidades de educación y empleo. Y que sean parte de las causas ambientalistas que queremos apoyar en la ciudad, de las causas de emprendimiento en la ciudad. Pero por supuesto en esto no se puede permitir que haya destrucción, vandalismo o bloqueo, porque algunos quisieron presentar cifras que no son. En esa época, yo lo demuestro en el libro, salieron a decir que había 500 desaparecidos. La misma alcaldesa Claudia López luego salió a decir, no, no hubo ninguno, hubo una sola denuncia por desaparición forzada. Hicieron acusaciones de asesinatos de cientos de... Hoy no debió haber ninguno, no debió haber ni un policía herido, ni un civil herido, mucho menos jóvenes. Y se presentaron 1.700 civiles y más de 1.700 policías. Significa que aquí hubo violencia, no debió existir ninguno y eso se debe controlar. Pero las investigaciones sobre los casos particulares se están haciendo, son 23 casos que está haciendo la Fiscalía, especialmente en situaciones irregulares, y se tomaron ya medidas contra los policías a nivel nacional y en el caso de la alcaldía vamos a garantizar, la orden siempre será que se actúe para garantizar el orden y la tranquilidad con todo el respeto a los derechos humanos, pero eso sí no permitiendo desmanes que afecten los derechos de terceros. Sí, ahora siguiendo un poco en el tema de la seguridad para la alcaldía, hay algunos medios que han tal vez buscado, intentado compararlo a usted con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la propuesta de crear, de construir una megacárcel, ¿no? ¿Cree usted, aunque evidentemente el presidente Bukele tiene resultados que mostrar, se ha creado tal vez una confrontación que buscó tal vez el mismo presidente Petro por las redes sociales, en las cuales pues ya hemos visto que tiene todas las de perder, ¿no? Sin embargo, el presidente Bukele, si bien llegó por los votos, ha tenido algunas formas de gobernar que pues se acercan o tocan un poco en el autoritarismo al haber destituido los jueces de la Corte Suprema, jueces que posteriormente le facilitaron la opción de optar por la reelección con una interpretación de la Constitución. ¿Cree usted entonces que estos medios que lo comparan con Bukele están en lo correcto? ¿Es un referente el presidente Bukele o tal vez se inclinaría por algunos otros referentes? No sé, por mencionarle algunos, pudiera ser tal vez Díaz Ayuso en Madrid, tal vez Trump o DeSantis en Estados Unidos o Javier Milei en Argentina. Para mí un referente muy importante es Gloria Díaz Ayuso. Gloria Díaz Ayuso logró imponer en Madrid un modelo de trabajo que implica el respeto a la libertad y la promoción de una Madrid libre. Yo creo en la libertad, yo creo en el orden, yo creo en la autoridad, yo creo en el mérito y eso es lo que nosotros vamos
desarrollar en la ciudad de Bogotá. En Bogotá lo que nosotros buscamos es que esta situación de caos e inseguridad que tiene la ciudad nos permita salir a partir de una política de seguridad y justicia muy coherente, una política de seguridad y justicia que ataque las raíces profundas de la inseguridad que ha desbordado en las tasas de homicidio, de secuestro, de hurto recientes. Y eso implica trabajar en tres grandes propuestas. Uno, el fortalecimiento de nuestra policía con mayor pie de fuerza, una pie de fuerza especialmente que proteja la movilidad de la ciudad, porque hoy no tenemos policías para proteger nuestro sistema de transporte público en el metro, en el Transmilenio, y eso lo tenemos que fortalecer. Lo segundo, una apuesta especial para controlar las bandas, en donde hay alguna similitud con El Salvador, unas bandas de microtráfico y extorsión que se metieron en las localidades, algunas con conexiones con criminales venezolanos como el Tren de Aragua, y eso allí vamos a hacer todo el énfasis. Nosotros, como en mi caso como ministro de Defensa, con la fuerza pública, capturamos y extraditamos a Otoniel, tenemos la experiencia de cómo se trabaja con la policía para desmantelar estas bandas que son las que tienen amedrentados a los bogotanos y las vamos a desmantelar. Pero para lograrlo, en Bogotá el principal problema que tenemos es que no tenemos una cárcel que los albergue y los jueces no están pudiendo tomar decisiones en justicia de dejarlos en medidas carcelarias que no garanticen impunidad porque no tenemos la cárcel. Por eso la propuesta de la mega cárcel con toda la tecnología para llevar al grupo de población que está reincidiendo, que debería estar en la cárcel, pero que los jueces no pueden dejarlos en la cárcel porque no hay a dónde llevarlos en primer lugar, y especialmente para llevar a estas bandas allí a esta cárcel con toda la tecnología para protegerlos. Nosotros respetaremos ese ejercicio, garantizaremos con el modelo de referente que sí es muy importante que se ha señalado en el caso de El Salvador, es que esa megacárcel tenga toda la tecnología, no permita que sigan delinquiendo desde las cárceles y por el contrario ponerlos a trabajar para resarcir sus daños y que garanticen que la sociedad colombiana encuentre que ellos están en un verdadero proceso de resocialización y que no hay impunidad. Sí, usted mencionó también el tema del transporte. Es muy importante el caso del Metro de Bogotá, que tiene muchos años en proyecto y pues cuando está más cerca todavía siguen discrepancias entre el gobierno local y el gobierno nacional, si es subterráneo o si es elevado, ¿no? Esos dos puntos o esos dos tal vez temas, esos factores son importantes, tal vez los más que más preocupan a los bogotanos, ¿no? El tema de la seguridad y el tema de transporte. ¿Cómo lograría, digamos, esa coordinación con el gobierno nacional de Gustavo Petro en este caso, cuando parece que hay posiciones totalmente opuestas, tanto en seguridad como en transporte? Lo primero es que parte del problema de inseguridad en Bogotá está atado a la inmovilidad de la ciudad, porque el sistema de transporte público como Transmilenio está colapsado en la cantidad de personas que van, no hay orden, no hay tranquilidad y están robando y atracando los celulares, acosando a las mujeres en los buses, a las entradas y salidas de las estaciones, roban y atracan de forma permanente a los ciudadanos. Por eso nosotros necesitamos no solo garantizar la seguridad, sino mejorar la movilidad. Mejorando la movilidad, mejora la seguridad. Y en esa medida lo que hemos dicho claramente es que en Bogotá no podemos seguir con esta discusión desafortunada de algunos gobiernos de izquierda radical que hablan del metro, hablan de los sistemas de transporte, pero no construyeron nada en la ciudad y por eso está colapsada. Lo que hemos dicho claramente, hoy hay una obra de un metro elevado que después de 83 años fue contratado y que ya está en construcción, no vamos a parar esa obra. Lo que hemos dicho es, con el gobierno del presidente Petro vamos a garantizar que se ejecute esa obra que ya está contratada, que los lotes están comprados, que va en una ejecución de compra de lotes de más del 85%, que genera 17.000 empleos y vamos a ejecutar esta obra tal y como está diseñada, porque además es un contrato con una licitación pública internacional. No puede ser que por un capricho el presidente ahora se quiera soterrar una obra que nos demoraría 10 años más para tener el metro y 15 billones de pesos más. Entonces, lo que vamos a trabajar es para ejecutar esa obra tal y como está. Y si queremos acordar con el gobierno un metro subterráneo, está la línea 2 del metro, que va a dejar en proceso de contratación la alcaldesa Claudia López y que nosotros le vamos a dar continuidad para que más bien se financie por parte del gobierno nacional el 70% de esa obra que es subterránea y beneficia a unas localidades muy grandes como son Suba y Engativá, que tiene más de 2 millones de habitantes. Claro, y que no en todas las ciudades un metro es totalmente subterráneo o totalmente elevado, ¿no? Exactamente, aquí Bogotá lo que necesita, y nuevamente aquí vuelvo a hablar de este dilema
de tanta ideologización de las obras. Es que las obras no son de derecha, no son de izquierda, no son del exalcalde Petro, hoy presidente Petro, del alcalde Peñalosa antiguo, sino son de los bogotanos, nos los merecemos. Las obras no tienen color político, las obras se ejecutan y se ponen al servicio de los ciudadanos porque los bogotanos nos merecemos esas obras para tener mejor movilidad. Le hablábamos hace unos minutos de su referente internacional y pues me mencionaba Isabel Díaz Ayuso en España, ¿no? Quería preguntarle, a pesar de que pues hay posiciones encontradas en cuanto al presidente Duque, si después de usted haber trabajado con él, es una referencia el presidente Duque para usted y qué es lo que más rescataría de su trabajo en de su trabajo como ministro para ponerlo en práctica en la alcaldía. Yo creo que para gobernar a Bogotá uno tiene que tener una propia experiencia, conocimiento. Yo no solo he sido ministro de Defensa, sino a lo largo de mi vida me he preparado para ser alcalde de Bogotá. Yo tengo una experiencia en temas sociales, fui director de Acción Social de la Presidencia de la República, fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e inclusive he estado con organizaciones privadas como una fundación Bavaria. Entonces, este es el talante que se requiere para gobernar una ciudad y es el referente que nosotros quisiéramos utilizar ahora para gobernar una ciudad de 8 millones de habitantes con un presupuesto de 31 billones de pesos. Se necesita tener gran capacidad de ejecución, de conocimiento de la ciudad y eso es lo que nosotros pretendemos abordar y utilizar. Y el talante en Bogotá, hoy lo que se necesita es una persona con autoridad, con conocimiento de seguridad y con resultados. No que hable sobre la pobreza, sino que haya sacado a 3 millones de familias de la pobreza extrema, no que hable sobre indicadores de seguridad, sino que hubiera podido capturar eh, cabezas de grupos criminales como el caso de Otoniel o disminuido las tasas de homicidio como logramos en Bogotá. Entonces, pues este es el talante que se requiere. Bogotá necesita hoy que alguien tome las riendas de la seguridad, que coordine, que apoye a la policía y que adicionalmente pueda garantizar que ese ejercicio se haga muy articulado con la comunidad, con el sector privado, etcétera. Sí. ¿Cómo ve usted ahora la gestión del actual ministro de Defensa, que pues ha sido muy polémico en el pasado, no solamente por la controversia en Guatemala, también su posición sobre las fuerzas de seguridad, que llegó a llamar en 2021 fuerzas parapoliciales a la policía, ¿no? Ahora recientemente, hace unos días, cuando salió la noticia de la muerte de Iván Márquez, él, digamos, se abstuvo de confirmarla y que pues parece que no está muerto, como ha salido por ahí en algunos medios, ¿no? Quería preguntarle entonces, en este caso, cómo ve usted? ¿Qué cree que indica esto? ¿Cómo ve la gestión del ministro Velázquez? ¿Qué dice esto del ministro? ¿Habrá comunicación cercana con grupos guerrilleros, con la dictadura venezolana? ¿Por qué tal vez esta posición del ministro? Yo creo que aquí lo que está claro es que el gobierno nacional tiene una política de paz eh, que considera puede garantizar la estabilidad y la disminución de la violencia en Colombia, pero no tiene política de seguridad. Y ese es el problema de fondo. El problema es que el gobierno no tiene política de seguridad porque confunde la paz total con la seguridad, ha debilitado a la fuerza pública, sacaron a más de 53 generales, que eso es perder en la capacidad de mando y control, dieron una línea clara desde el presidente diciendo que el servicio militar no es obligatorio y entonces se ha reducido la incorporación de hombres para soldados que prestan el servicio militar y hacia el futuro tendrá impacto en pie de fuerza con los soldados profesionales. No han dado señales claras de cómo actuar, mientras que con unos grupos están a la ofensiva como el Clan del Golfo, con nosotros han decretado ceses bilaterales, con el caso del ELN completos y en las disidencias y más o menos por departamentos, eso tiene confundida a la fuerza pública y no le deja cumplir su función. Eso es lo de fondo de por qué no tenemos el problema de inseguridad, porque siguen las masacres, siguen las violaciones de derechos humanos, sigue el desplazamiento y el confinamiento, y por supuesto eso afecta a la gestión que tiene el ministerio. Sí, y el caso de Iván Márquez pone de manifiesto pues que prácticamente estos grupos guerrilleros no tienen frontera, ¿no? Bien están del lado de Colombia o del lado de Venezuela. En su experiencia por el ministerio, ¿qué tanto detalle pudo llegar a conocer de pues esta complicidad del régimen de Nicolás Maduro con las guerrillas y el narcotráfico? Parte fundamental de por qué en Colombia seguimos afectados por la violencia y es porque los cabecillas de estos grupos armados ilegales durante el periodo de gobierno del presidente Duque, ante la presión de la fuerza pública, huyeron a Venezuela a buscar la protección del régimen. Ese es el caso de aquellos que defraudaron el acuerdo de paz, como Iván Márquez,
como Santrich, como el Paisa, como Alex Romaña. Y lo mismo que con los cabecillas de las disidencias de las FARC que están del otro lado de la frontera en el Catatumbo, o con los del ELN que también pues, se manejaban a sus anchas con la protección del régimen de Maduro y desarrollaban sus acciones de narcotráfico. Lo que queda en evidencia es que en Venezuela ellos siguen operando y desde allá buscaban retomar a Colombia. Eso es lo que quería Iván Márquez con su propuesta de la segunda Marquetalia, donde filmaban Sí. videos haciendo amenazantes a Colombia. Lo que es claro es que aquí nunca los dejamos entrar y lo segundo, que la fuerza pública siempre actuó aquí en Colombia para capturar y judicializarlos y por eso los persiguió hasta tuvieron que huir a buscar la protección del régimen y allá, entre sus mismas vendetas por el narcotráfico, pues han tenido las afectaciones que ellos han tenido. Y para ir cerrando, una última pregunta. Quiero saber cómo ve usted el panorama para las elecciones de octubre, el panorama general, y tomando en cuenta lo que ocurrió tanto en Chile como en España. ¿Cree que se pueda repetir unos escenarios donde, por ejemplo, en Chile el plebiscito Gabriel Boric, lo perdió y en España hace pocas semanas, pues en las elecciones municipales y autonómicas perdió aplastantemente el PSOE? Estos fueron tal vez algunos mensajes de la ciudadanía tanto a Boric como a Sánchez. ¿Cree que puede repetirse un mensaje similar en Colombia para Petro? Pero el tema de fondo no es político de ideología, es de realidad. Lo que ha venido sucediendo con el gobierno Petro es que ha tomado una serie de reformas que afectan de manera grave la salud, las pensiones, la economía del país y eso tiene muy preocupados a los colombianos y ha afectado en estabilidad. Ha tomado una serie de decisiones en política de seguridad que han permitido el incremento del narcotráfico, la violencia y eso tiene muy insatisfechos a los ciudadanos, por eso el nivel de desaprobación, pero también el nivel de preocupación que hay por el miedo, por la inseguridad, porque volvieron las extorsiones, los secuestros, y eso tiene muy preocupados a los colombianos. Seguramente por eso en las elecciones regionales se verá reflejada esa insatisfacción, porque esa afectación en inseguridad o en cultivos ilícitos, en narcotráfico, se está viendo en las calles de las ciudades con incremento de hurto, de secuestro, inclusive de extorsión de manera grave y el surgimiento de estas bandas. Y frente a ello, pues lo que hemos hecho ¿Cree que nosotros le van a y en pasar particular, factura? ¿Le van a pasar factura en las elecciones? definitivamente, definitivamente, y básicamente lo que tenemos que proponernos los colombianos es recuperar el gobierno de las ciudades para que ese gobierno del caos y del odio que se ha implementado en el gobierno nacional y que llevaba en algunas ciudades, como en el caso de Bogotá, de gobiernos de izquierda y particularmente radicales, afectando severamente la calidad de vida, no vuelva a seguir y no dé continuidad, y por el contrario, ganando estas ciudades capitales con una nueva apuesta que premie y reconozca el mérito, el valor, que no permita la violencia generalizada, que no premie a los delincuentes, sino por el contrario reconozca a todos aquellos sectores que hacen lo correcto y que una, y en vez de dividir o generar odio, ese será la apuesta fundamental y finalmente se materializará en la disposición de la voluntad popular de quienes elige de alcaldes y gobernadores en las próximas elecciones de octubre. No le quito más tiempo. De esta manera cerramos esta conversación con el exministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, y le doy las gracias por habernos atendido unos minutos. Un saludo muy especial, Gregorio, muchas gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien.